En el día de hoy vamos a hablar nuevamente del caso Asunta. Nos remontamos 13 años atrás a Santiago de Compostela, un caso muy mediático, muy cerca de donde yo vivo, pero también muy polemizado. Hay opiniones de todo tipo en torno a este caso y hoy tenemos con nosotros a José Luis Gutiérrez Arranguren. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, se nos complicó la entrada de esta entrevista, estamos un poco trabados, pero creo que vamos a comentar un caso muy importante de la última década y que hay mucha gente que a día de hoy siempre te pregunta, ¿no? Siempre te pregunta por él. Eh, ¿Crees que es el caso más importante que has llevado? Yo creo que por trascendencia mediática sí. Yo dije, y no es presunción, de que el caso Asunta, aunque pareciera muy complejo, no tenía ninguna complejidad. Los que le buscaron complejidad fueron quienes, en lugar de hacer lo que tenían que hacer, que era investigar sin apriorismos quién podía estar detrás del crimen de la niña, fue todo lo contrario. Es decir, se partió de la premisa de que habían sido los padres, eso ya consta en el folio primero del procedimiento, y a partir de ahí se desechó cualquier alternativa que planteó la defensa, bueno, desde luego la ejercida por mí, y se trató de buscar contradicciones donde no las había, pruebas donde solo había meros indicios que no tenían categoría de prueba, todo hasta que consiguieron formar un puzzle que llevó al jurado a la convicción plena de que los padres habían sido los responsables de la muerte de Asunta, y esa, digamos, convicción fue ratificada íntegramente por todas las instancias judiciales a las que acudí, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, segundo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tercero ante el Tribunal Constitucional y finalmente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un problema en este caso, no es que las salas compartan o dejen de compartir. Lo que dice la jurisprudencia sobre la materia es que en un recurso de apelación no se puede entrar en la valoración de los hechos probados, porque eso compete únicamente al tribunal de instancia, en este caso al tribunal del jurado. Pero, digamos, salvo que haya errores manifiestos, claro, se partió de la premisa de que todo estaba bien. Yo creo que también hubo un poco el miedo a que se le volviera en contra a través de los medios si llegan a tocar una coma del objeto del veredicto y del propio veredicto. Y bueno, cuanto más ascendí en la escala a la que se me estaba permitido el acceso, mayor decepción, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni siquiera dictó una resolución, se limitó a enviarme una carta diciéndome que iban a destruir la documentación y que no esperara una resolución, lo cual francamente me pareció una descortesía y una falta de profesionalidad, pero bueno. Oye, pero tú, o sea, a día de hoy, y esto es algo que mucha gente a mí siempre me dice de el abogado que fue el defensor de Rosario Porto, que aún sigue creyendo que los dos padres eran inocentes a día de hoy. O sea, Rosario Porto y Alfonso Basterra, ¿tú crees que son inocentes? Matizo. Yo creo y sé fundadamente que Rosario Porto es inocente. Perdona. De Alfonso Basterra, lo único que puedo decir es que en el juicio no se practicó prueba alguna que acreditara su culpabilidad. Yo en esa materia no entro porque no era mi defendido. De Rosario tuve la oportunidad de conocerla pues durante largos años, desde el año 2013 hasta que se subió a la prisión de Brieva. Las visitas fueron de muchas horas y continuadas en el tiempo hasta la entrada en vigor del toque de queda ordenado de la COVID, y quiero decir, creo que estoy cualificado por la experiencia personal y por la experiencia profesional para poder afirmar de que Rosario Porto fue condenada sin pruebas. Al final es cierto que se vieron indicios, todo fue por prueba indiciaria, cosas periféricas también, pero es cierto que la prueba más contundente quizás habría sido, según la propia sentencia, el tema del Orfidal y esos medicamentos que se les daba a la niña continuados, ¿no? Sí. Vamos a ver, sobre ese tema, digamos, habría para escribir un tratado. En su momento se dijo que aquí en este caso se fueron cambiando las versiones conforme las pruebas se iban poniendo de manifiesto lo infundado de las acusaciones.
Vamos a ver, el Orfidal, efectivamente, parece ser que no parece. Hay, digamos, informes médicos y analíticos que confirman que la niña tomó Orfidal. ¿Cuánto y en qué fechas? Está por determinar. En los últimos tiempos, pero cantidades que son indeterminadas. El Orfidal, según supe después, tanto por esa experiencia como por otras ulteriores, el Orfidal, digamos, no mata, duerme. Se puede consumir muchísimo más Orfidal sin que haya, salvo que la persona no reciba una atención temprana, se puede ingerir bastante más Orfidal sin que haya la consecuencia letal que se produjo. De manera que está por determinar cuál es la causa de la muerte. Decías bien de que en este asunto no hubo prueba directa y de eso se parte, digamos, ya en el propio veredicto y en la sentencia que lo refleja. Lo que pasa es que ellos elevan a la categoría de indicio suficiente como para conformar una prueba entre varios indicios concurrentes, Claro, un cúmulo, ¿no? lo que realmente eran presunciones. Vale, y puedo poner ejemplos. Por ejemplo, se partió de la premisa de que Rosario Porto llevó a la niña a Teo, a la finca de Teo. Eso era la versión inicial de la investigación, Sí. y entonces se parte de esa situación y del lugar en el que aparece el cuerpo y la forma en que aparece para presumir que el autor o autores de la muerte es su entorno más próximo. Y se investiga directamente ya a los padres. La misma noche de la denuncia de la desaparición, Rosario Porto, sin autorización judicial, permite que la Guardia Civil, que está investigando el caso, que por cierto no era la competente, que tenía que ser la Policía Nacional de Santiago de Compostela, pero permite, insisto, sin autorización judicial, sin orden judicial, que se acuda a la casa de Teo, en la que había pasado la tarde, para que puedan tomar nota, obtener evidencias o lo que sea, sin ningún tipo de cortapisa. Allí no se encuentra nada. ¿Qué se encuentra? En una papelera se encuentra un pañuelo, un Kleenex, con, digamos, muestras biológicas de Asunta. Claro, hay que partir de la premisa de que esa era la casa de verano en la que residía Asunta, y por tanto eso no es ningún hallazgo que pueda llevar a una convicción. Se partió de la premisa de la culpabilidad, decía, porque la Guardia Civil informaba en el sentido de que la niña había sido depositada sobre un talud en una noche de luna clara que permitía encontrar el cuerpo a la primera persona que pasara por allí. ¿Qué sucede? Que se practicó una diligencia consistente en la toma de declaración de un matrimonio que vivía en las inmediaciones del lugar en el que apareció el cuerpo. Muy cerca. Y sí, muy cerca. Y ellos dicen, juran y perjuran, que la niña no estaba allí en el horario que ellos pasearon. Los dos lo dicen, no tan solo el marido, ¿no? No, lo dice el marido y la mujer. Ajá. Al marido se le lleva a un engaño, y lo digo con todas las letras, sí. Y es unos días después o al día siguiente, ya sin esa noche tan clara, se le vuelve a llevar al lugar y se le dice de ir a dar un paseo porque querían ver la zona y demás, que los acompañara por donde habían pasado. Y en un momento determinado, uno de los guardias civiles le dice, ¿ves cómo te pudo haber pasado desapercibido? Y dice, ¿por qué me lo dice? Porque no avisaste y había un trapo igual a la camiseta de Asunta en el mismo lugar en que fue encontrado el cuerpo. Y este señor, que no conocía de nada ni a Asunta ni a nadie, por tanto no tenía por qué mentir, y le hubiera sido mucho más cómodo y más tranquilizador el seguirle el juego, tuvo la honestidad de decir, no, mire usted, es que yo no le dije que había visto ese paño porque ustedes no me dijeron que yo tenía que avisar de nada. Y además ese paño no era blanco como la camiseta de la niña, era gris oscuro como la chaqueta del abogado, la mía, gris marengo. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una nueva diligencia en la que ya había una contradicción en el propio testigo y en su mujer, y además había lo que era el talud pasó a ser una cuneta, es decir, el talud está por encima de tierra, la cuneta está por debajo, y por tanto la niña estaba debajo y además con una prenda oscura y, digamos, no se la vio. Bueno, es decir, ya cambiaron, es la primera trampa que se hizo en este procedimiento. Y a partir de ahí se siguió
haciendo trampas, juego sucio, filtraciones interesadas a la prensa. Desde luego no por nosotros, aunque cínicamente se dijo que sí, que habíamos ido a las defensas. Y cuando se levantó el secreto de las actuaciones, se nos puso una marca de agua para, digamos, detectar quién era el que filtraba a la prensa, cuando todos sabíamos que únicamente podía filtrar quien tenía acceso al procedimiento, a saber, el juez de instrucción, la policía judicial de la Guardia Civil y nadie más. Nadie más tenía, y el Ministerio Fiscal. Nosotros en aquellas épocas no teníamos acceso, la causa estaba declarada secreta, y era así hasta tal punto de que incluso infringiendo la ley y la jurisprudencia, el auto de prisión dictado inmediatamente después de esas supuestas contradicciones, lo único que se nos ponía era la fecha y el lugar en que fue emitido y la parte dispositiva, es decir, en Santiago de Compostela, a tal de septiembre de 2013, decreto la entrada en prisión comunicada y sin fianza de Rosario Porto Ortega. Punto, sin más. Oye, ahora que me hablas del tema del cuerpo, de cuándo lo dejaron ahí y todo eso, esto es algo que en otras entrevistas sobre este caso a un escritor y a otras personas le había preguntado de realmente los padres estaban denunciando la desaparición de su hija cuando supuestamente se deja el cuerpo en ese lugar cercano a la pista forestal de Teo. Vamos a ver, los padres, Rosario llega a casa procedente de Teo, desconecta la alarma, hay pruebas documentales y testificales, su vecino de chalet la ve, la saluda porque hace tiempo que no la ve, está charlando un rato con la ventanilla abierta. ¿Le nota algo raro a Rosario? No, O sea, no nota nada raro, únicamente dice que se va, que tiene a la niña sola en casa y que tiene prisa por volver para casa, pero no nota otra cosa extraña. La ventana está abierta, la ventana del vehículo, está la mujer y está un perro. El perro no da ningún tipo de señal de que allí haya un cadáver en el coche ni nada parecido. Ella charla como 5 minutos con él y toma rumbo a Santiago. Cuando llega a Santiago, y eso está absolutamente documentado por las cámaras por las que va pasando el vehículo hasta que llega al garaje de la calle General Pardiñas, que era el garaje del domicilio de los padres de Rosario, y se ve la hora de entrada. Inmediatamente llama a Alfonso. Pero da una vuelta muy larga, ¿no? Decían que eso había sido un supuesto indicio de que da una vuelta que no es normal hasta llegar a su casa. Bueno, como decimos en Galicia, o falar non ten cancela. Es decir, se inventó de todo. La vuelta no es ninguna vuelta. La vuelta es que esa noche o esa tarde era un día de sol y de playa extraordinario para el mes de septiembre y había una densidad acreditada de tráfico que no permitía llegar a casa a una velocidad media normal, sino a una de retenciones. Eso está absolutamente cronometrado por la salida, apagado de la alarma y conversación con el vecino. O sea, en ese momento no pudo haber dejado el cuerpo, ¿no? No. Además, ellos, los vecinos, pasan por el lugar hasta la 1:15 de la madrugada, y esto estamos hablando de las 9:15, 10 de la noche. No, también es cierto que ahora que me hablabas de testigos, me estaba acordando de las personas que encontraron el cuerpo de Asunta, ¿no? Fue sobre las 3 de la mañana, pero ellos tienen cosas extrañas, ¿no? En sus declaraciones. Dicen que ven a alguien allí, que movieron el cuerpo. Esto lo declaran como testigos y no pueden mentir, ¿no? Sí, no pueden mentir, pero no dicen que movieron el cuerpo, dicen que el cuerpo, que alguien lo movió. Vamos a ver, estos dos hombres llegan al lugar para aparcar. La explicación es, van a una barra americana que está en las inmediaciones, no quieren dejar el vehículo delante de la puerta porque, digamos, podría ser identificado y, bueno, alguien que no debiera podía tener conocimiento de las aficiones nocturnas de estas personas, y lo que hacen es entrar en esta pista que ya debían conocer y lo aparcan porque está apartada de la carretera y únicamente hay una casa, la de estos testigos que habíamos comentado antes. Entonces ellos llegan allí, llegan con su coche, los vecinos están mirando por la ventana porque además declaran con mucha coherencia y lógica que ellos viven en un lugar aislado y por tanto cada vez que hay un movimiento de algo miran y toman nota del modelo y de la matrícula del coche por si después le pasa algo. Pero los mismos que declaran lo de que... Los vecinos del lugar, efectivamente. Los que no habían visto el cuerpo, porque el cuerpo no estaba. Entonces estos hombres llegan allí, aparcan, ven el cuerpo,
y deciden ir a aparcar a otro sitio y vuelven al lugar andando para que no los vinculen con el suceso. Entonces, allí están fumando, están, digamos, haciendo sabe Dios lo que, y lo que dicen es que cuando vuelven de ese paseo, el cuerpo de la niña no tiene la misma posición, que estaba girado respecto a la posición anterior. Es decir, ellos no dicen que hayan visto que se le moviera, sino vieron, digamos, el movimiento ya consumado. Eso es su versión. La Guardia Civil, cuando fue interrogada en el juicio por mí, dijo que examinó el interior del vehículo y el exterior. Eso es una mentira, porque en el atestado pone únicamente que solo vieron el exterior. ¿Por qué vieron el exterior y no el interior? Porque la idea inicial, o una de las hipótesis que se barajaron, fue que la niña hubiera podido ser atropellada. Entonces, ven a estos señores y se preguntan cómo llegaron allí, le dicen que fueron en coche, pero que por miedo lo llevaron a otro sitio, fueron al lugar en el que estaba y allí, digamos, el coche fue examinado por fuera y no tenía ningún golpe. Por dentro no fue examinado, pese a que en el juicio se faltó a la verdad diciendo que sí, y estos dos hombres dijeron que en su vehículo no había entrado la Guardia Civil para nada en esa noche. Esa es un poco la versión real y documentada de los hechos. Oye, y ahora que me hablas de coche, o sea, en el coche de Rosario Porto, ¿salió tierra de esa Sí. pista forestal de Teo? No, vamos a ver, se examinó todo a fondo. Una de las cosas que se examinaron fue la tierra que había en la sombrilla del conductor, en este caso de Rosario. Esa tierra se cotejó y se analizó con la tierra de la pista. Y el informe técnico de la Guardia Civil, no es un informe de parte, es que no coincide la tierra de la pista con la tierra de la alfombrilla. O sea, ¿habría alguna prueba o algún indicio de que Rosario Porto hubiese estado en esa pista forestal y hubiese dejado el cuerpo de Asunta? ¿O de Alfonso Ninguno. Basterra? Tampoco. Los testigos no marcan, por ejemplo, algún coche, como decías antes de la matrícula, vieron un Sí, coche sí, sí. rojo, un... Hablaron de varios vehículos, solo no sé las marcas y los modelos, pero Sí. los definieron por la marca, el modelo y la matrícula. Porque es cierto que yo recuerdo unas declaraciones de ellos diciendo que había un coche rojo esa misma tarde en las Sí, inmediaciones y demás. Y justo sí. luego sabemos que una persona cercana a Alfonso Basterra pues tenía un coche rojo. Eso se llegó a Sí, investigar en algún momento. sí, sí, se investigó. Esa persona apareció, aunque no formalmente, apareció como la tercera que habría ayudado a Alfonso a actuar, digamos, de la forma en que supuestamente lo habría hecho, ¿no? Me explico. Eh, Alfonso Basterra, en la sentencia basada en el veredicto del Tribunal del Jurado, se declaró probado de que iba en el asiento de atrás del vehículo Mercedes de Rosario, agachado para no ser visto. Bueno, esa teoría es absurda, no encaja por ningún lado, y el Tribunal Superior, conocedor del alcance que eso podía tener si se iba al Tribunal Supremo, que podía casar la sentencia solo por una sentencia condenatoria en una presunción en contra del reo sin prueba en contrario, entonces la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia modificó la sentencia no en cuanto al fallo, en cuanto a las condenas, sino exclusivamente en el aspecto relativo a que Alfonso Basterra no puede darse por acreditado que fuera en el vehículo. Se pensó entonces, además, en unión con otro dato, que es el del ordenador de Alfonso, de que según la Guardia Civil, ese ordenador no estaba en la noche que se hizo la inspección, pero sí apareció días después y lo comunicó su abogada. Entonces, bueno, lo que se estableció fue nuevamente una presunción en contra del reo, lo cual está absolutamente prohibido en nuestro derecho penal, y se habló de una tercera persona que lo habría ayudado. Esa tercera persona se llegó a localizar y finalmente se demostró que él no tenía absolutamente nada que ver ni con ayuda a Alfonso a esconderse, ni en llevar el ordenador o dejar de llevarlo. ¿Y qué pasó con el ordenador realmente? O sea, ¿estaba allí? ¿No estaba? ¿Lo pusieron? Yo no lo sé y te explico por qué. Yo no me hice cargo de la defensa De de Alfonso. Rosario hasta que no me hice cargo de la de Rosario hasta que ingresó en prisión. Ok. Rosario Porto fue atendida en primera instancia por un abogado muy conocido de Santiago, Juan Guillán Fajardo, y fue atendida por él porque
era abogado, era amigo del padre de Rosario, había trabajado muchos años en el despacho del padre de Rosario y conocía a Rosario desde que había nacido. Es decir, la conocía perfectamente y en base a ese conocimiento, pues dedujo, a ver, tiene que haber un error, voy yo al juzgado, que la conozco, que veo una cara conocida y se aclara el malentendido y me la llevo para casa. Su sorpresa fue mayúscula cuando decretan el ingreso en prisión y ya no la vuelvo a ver. Y entonces es cuando él acude a mí y me pide si puedo ayudarle y si me puedo hacer cargo de la defensa. Hay otro detalle de esta tercera persona. La tercera persona a la que se investigó y después se exoneró con razón de cualquier responsabilidad, me conocía a mí de hacía años, es psicólogo de profesión, me conocía y me llamó por teléfono y me dijo el día que detuvieron a Rosario, inmediatamente después de la detención me llamó y me dijo, mire, soy fulano y quería hablar con el abogado Gutiérrez Aranguren, si soy yo. No sé si conoce el caso de la niña china aparecida muerta en las inmediaciones de Santiago. Le dije, claro que lo conozco, que se en todos los medios. Y entonces me dijo, mire, yo estoy con Alfonso Basterra en este momento y él quiere encomendarle la defensa de Rosario porque es inocente. ¿Se puede poner al teléfono? Sí. Yo les dije, mira, yo no puedo presentarme en la Guardia Civil de Coruña si no me llama Rosario, pero lo que podéis hacer vosotros es hablar con la Guardia Civil, decir que buscasteis un abogado y que se les ponga a ella y que ella sea la que les diga, pues que me llamen a mí. ¿Vale? Es decir, se dio esa circunstancia del conocimiento. Yo no puedo, por tanto, responder a tu pregunta inicial en el sentido de que no sé lo que pasó con el ordenador de Alfonso porque yo no estuve en la diligencia de entrada y registro primero. Entonces Ok. no puedo asegurar si estaba allí o no en la casa. Bueno, es cierto que mucha gente cree que esto, el caso Asunta, o sea, el crimen de la niña, que sí que fueron los padres, que era algo que ellos querían desde hace muchísimo tiempo, pero ¿tú crees que fue algo planeado, algo planificado? No, vamos a ver. Desde luego, desde el punto de vista de Rosario, no, pues yo sigo proclamando su inocencia contra viento y marea. Vamos a ver, Rosario Porto se había divorciado y se llegó a sostener la teoría, y voy a ser muy claro y muy categórico en la definición, la De que les estúpida estorbaba, ¿no? teoría de que le estorbaba. Claro. Cuando Rosario Porto se divorcia, pelea denodadamente por la custodia de la niña, y de eso da fe, y declaró en el juicio, Juan Guillán, el abogado que inicialmente la había asistido. Pero hay mensajes Porque que fue él. acreditarían como mala relación un poco con la hija, ¿no? Que ya Sí, no era lo que mismo, ya ¿no? no. Vamos a ver. Si vas, y yo fui a la casa de Rosario Porto en los días inmediatamente siguientes a la aparición de su cadáver, la aparición del cadáver de la niña, aquello era un himno a Asunta, era un mausoleo, o sea, un homenaje a Asunta. Había un piano, había fotos de la niña tocando el piano, cantando, riendo, hablando. Es decir, Rosario Porto quería a su hija como la quería desde el primer día. Si Rosario Porto tuviera que buscarse algo para evitar el estorbo que se presumió en su contra porque tenía una pareja, se habló de su amante, porque aquí en este país somos todavía muy machistas a pesar de que presumamos de lo contrario, porque Rosario Porto no tenía ningún amante porque era una persona mayor de edad que estaba divorciada y por tanto esa palabra no hacía más que inducir a culpabilidad cuando Bueno, realmente la era, amante era Rosario, ¿no? En todo caso. en todo caso, bueno, De ese señor, me sería. refiero. Sí, 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 porque él sí estaba casado. Claro. Ella estaba divorciada. Pero quiero decir, aparte de ese detalle, que sí, que tiene su relevancia, como bien apuntas, estaba el otro, el de Juan Guillán, me explicó y declaró que él podía haberle dado la custodia a Alfonso, que también la quería. Alfonso, por razones económicas. Alfonso no tenía oficio ni beneficio. Oficio había trabajado en el Correo Gallego, pero yo sé de buena tinta de que, bueno, pues la gente que trabajaba con él no lo consideraba como responsable ni de su agrado y no se le renovó tras el periodo de prácticas. Alfonso Basterra vivía de lo que Rosario Porto ganaba. Entonces, el que quería la custodia, esto es una presunción mía, porque como yo tenía una manutención, él no puede alimentar a la hija y pasar en ayunas, ¿no? Toda la vida. Entonces,
esa teoría de la desafección o la teoría del estorbo es sencillamente una solemne estupidez. Pero entonces, si los padres no querían terminar con Asunta, ¿quién mató a Asunta? Vamos a ver, ahí hay la teoría del tercer hombre, del conocido como el hombre del semen. Ajá. Hago un matizantes. En las horas en las que, digamos, Asunta desaparece, eh, tanto Rosario como Alfonso están con la Policía Nacional. Es decir, llegan a la policía sobre las 10 y pico de la noche y ya son acompañadas por unos policías que los acompañan a la casa de Rosario y no se desprenden de la presencia de ellos en ningún momento. ¿Con esto qué quiero decir? De que si la niña no estaba en la pista, según fehacientemente declaran los testigos, a esa hora, y Rosario está perfectamente localizada en Teo, en Santiago y en la comisaría de policía, pues claro, es que alguien la tuvo que colocar ahí, ¿no? alguien la tuvo que colocar, evidentemente. Se habló del hombre del semen. El hombre del semen fue exonerado de responsabilidad Jaramillo. porque Cerón Jaramillo, efectivamente, porque supuestamente tenían la coartada. No tenía ninguna coartada. Cerón Jaramillo lo que dijo fue que él nunca había estado en Santiago. Cerón Jaramillo dijo que él ese día estaba en el Corte Inglés recogiendo el traje de boda porque se iba a casar en los días siguientes. Cerón Jaramillo manifestó que esa noche, la de autos, la de la muerte, él estaba en Madrid cenando, en las inmediaciones de Madrid, en la provincia, cenando en un restaurante de un paisano suyo hispanoamericano, con su novia y su hermana, creo que hasta había una tercera persona, y en prueba de ello, entre comillas prueba, aportó unas fotografías. Se hizo una prueba pericial por parte también de un perito neutral e imparcial que era designado por la Junta de Galicia, y este señor lo que dijo es que esas fotos no tenían por qué corresponderse con ese día, porque, entre otras cosas, las... a ver Los cómo lo explico. metadatos y... Los metadatos únicamente reflejan que fueron subidas a las redes en esa fecha, pero claro, no que sí, hayan sí, sido como obtenidas. hacemos todos, ¿no? Que sacamos una foto de Claro, viaje y luego la subimos cualquier día, ¿no? exactamente. Entonces, eso fue lo que pasó y eso fue lo que dijo el técnico de la Junta. La Guardia Civil de Coruña, y esto lo dijo Cerón Jaramillo, lo avisó de que le iban a recibir declaración a Madrid y que, digamos, que se buscara una coartada. Y se buscó la coartada de los empleados del Corte Inglés, la de la cena y la de la foto y la del testigo, que era el dueño del bar. Bueno, el dueño del bar declaró en el juicio. El dueño del bar, cuando se le preguntó si los conocía, porque ellos alegaron que eran de su mismo país, no recuerdo ahora si era Perú o cuál era, y que decían que, bueno, que entre conciudadanos de un lugar mismo de procedencia pues suelen tener una cierta química y iban allí con frecuencia, ellos dieron a entender de que eran frecuentes y usuales clientes de ese local. Cuando fue a declarar al juicio este hombre, al que nadie tocó porque nadie lo conocía, y declaró además, creo recordar que a distancia, este señor lo que dijo fue, pero mire, ¿fue una cena o una comida? No, no, fue una cena. Pues entonces ya les digo yo que yo no estaba, entre otras razones porque yo soy el dueño. Y yo tengo empleados, yo me reservo las comidas y los empleados atienden las cenas. Sí recuerdo que a partir de aparecer el caso de esta niña en televisión, esta familia se hizo muy presente en el local y siempre decía, hola, ¿te acuerdas de nosotros? Ya sabes que veníamos por aquí, ya tal, no sé qué. Y dijo, no, no me acuerdo de vosotros hasta que apareció el caso en la prensa y empezasteis a venir al local. Eso está absolutamente documentado. Entonces, Cerón Jaramillo, los del Corte Inglés, no confirman su presencia en el lugar el día de los hechos. Las fotografías, como dije, no tienen nada que ver con la prueba suficiente de cargo como para condenar en base a eso, y Cerón Jaramillo, el testimonio que propuso, era incierto. Cerón Jaramillo, por contra, apareció su semen depositado en la camiseta de Asunta. Y aquí hubo una guerra Claro, brutal. aquí es justo lo que te iba a preguntar, porque el juez Taín siempre en sus declaraciones a la prensa lo que dice es que eso eran Fue una manchas contaminación. que no era esperma, cuando tenemos el primer Sí. informe de autopsia que acredita que había unas manchas viscosas que claramente parecían esperma, ¿no? Esperma.
Efectivamente, la forense que emitió ese informe, que fue el levantamiento del cadáver, habla de aparentemente semen, es la cita textual. Okay. Aparentemente semen. Y se le pregunta, lógicamente, mire, aparentemente es que semen o simplemente que parece. Y dice, no, a ver, para mí es semen, con la luz forense lo que veo, pero yo no puedo certificarlo hasta que haya una analítica. Esa analítica se practicó y dio semen. Y tirando del semen, y porque Cerón Jaramillo tenía en la base de datos por estar siendo investigado por un delito de agresión sexual, estaba su muestra de semen en el laboratorio de la Guardia Civil, por eso, digamos, se supo quién era. Por eso apareció Cerón Jaramillo en escena. ¿Qué ocurre? Que Cerón Jaramillo mantuvo esa coartada falsa e ineficaz y, digamos, se confrontó con los peritos biólogos de la Guardia Civil del laboratorio de Madrid que llevó a cabo la prueba. Y se dijo que ya que no podemos discutir que es semen, hubo una contaminación. Y los peritos dijeron que no había habido ninguna contaminación, que la cadena de custodia estaba perfectamente llevada a cabo y además hicieron una explicación tan gráfica que cualquiera que no entienda lo puede comprender. Lo que dijeron fue, mire, vamos a ver, si hubiera habido una contaminación, nosotros utilizamos el mismo material de la sustancia que se halló en la camiseta de Cerón Jaramillo, utilizamos el mismo material, creo que eran 17 o en 18 pruebas consecutivas. Dice, aparece curiosamente en la última, pero no aparece en las 17 primeras. Nosotros hacemos una, digamos, descontaminación, no es la palabra, pero para que se nos entienda. La van frotando con estropajo y jabón, pasándolo por fuego, secándolo con papel de lija. Bueno, un montón de circunstancias que garantizan la no contaminación de la muestra. Entonces, dicen, si no está contaminada, si está contaminada la primera y no están contaminadas las intermedias hasta la 17, que es la de Cerón Jaramillo, es imposible que aparezca la contaminación en la última. Y ellos juraron por activa y por pasiva de que la camiseta venía con el semen puesto y que ese semen era de Cerón Jaramillo. Se dijo, no, esto fue una contaminación de laboratorio y por tanto no van ustedes a admitir que metieron la pata, pero realmente la metieron. Esto es la realidad. Pero, y entonces se investigó una posible relación de este señor, de Jaramillo, con Asunta o con los padres de Asunta o con alguien del entorno. ¿Conocía a alguien? ¿Se sabe si había estado en Santiago alguna vez? ¿Si Asunta había estado en Madrid? No. Únicamente lo que se hizo fue, una vez que aparece identificada por decirlo de alguna manera, la titularidad del semen de la camiseta de Asunta, una vez establecida esa localización, yo pido al juzgado, yo no puedo formular acusación como defensa, aunque sí tengo derecho, ejerciendo el de defensa, tengo derecho a pedir que se investigue todo aquello que pueda ser de interés para mi cliente. Entonces yo lo que pido es que se cita a Cerón Jaramillo y se le reciba declaración no como testigo, sino como investigado. Ahí tengo que dar las gracias, y decirlo con todas las letras, a los abogados que intervinieron como acusación popular en nombre de la Asociación Clara Campoamor. Ellos, conocedores de que a mí se me denegaba la posibilidad de que se le recibiera declaración en esa condición a Cerón Jaramillo, ellos pidieron la imputación de él. Y en base a esa petición, declaró Cerón asistido de abogada. La declaración fue vergonzosa, porque aparte de reconocer que había recibido aviso de la Guardia Civil de que se preparara por una coartada, porque si no se podía ver en un lío muy gordo, aparte de eso, la abogada que lo asistió en primera instancia, y después nombró un abogado ya fuera de esa declaración inicial, estaba continuamente indicándole lo que tenía que responder. Y eso lo estábamos viendo en Santiago, en una sala, y yo estaba quejando ante el juez diciéndole, pero ¿no veis lo que está pasando, que la abogada le está dando las respuestas? Y el juez y la secretaria me dijeron que ellos no estaban viendo nada. Eso lo vimos todos los que estábamos en la sala. Pero el delito por el cual se le investigaba a este señor era supuestamente parecido al cual... Era un delito de agresión. Pero a una por menor... Eso estaba... No.
No constan más datos. Cuando una persona se la detiene como posible autora de un delito de esta naturaleza, se le pide autorización para tomarle muestras biológicas a efectos de posterior cotejo, por si puede esclarecer algún hecho anterior o por si en el futuro, como pasó en el caso de Dolores Vázquez, no sé si la recuerdas, el caso de Sí, sí, Dolores sí. Vázquez, que después apareció la persona que realmente había cometido el crimen de aquella niña. Entonces, a estas personas acusadas o investigadas por este tipo de delitos se le pide autorización a presencia de su abogado para que digan si consienten. Cerón Jaramillo consintió en ofrecer su semen, y ese semen se custodió en un laboratorio con todas las garantías hasta que fue pedido su cotejo para ver si coincidía con el de la camiseta, y sí coincidía. Bueno, estamos conociendo hoy algunos aspectos un tanto desconocidos del caso de Asunta. Es cierto que se habló muchísimo de ese tercer imputado, incluso se llegaba a pensar que podría haber otros imputados por el tema de si Rosario Porto o Alfonso Basterra no pudieron dejar el cuerpo. También se hablaba de una testigo, ¿no? O sea, una amiga de Asunta que aseguró sobre las 6 de la tarde, ¿no? En una calle de Santiago haber visto a Alfonso y a Asunta. ¿Esto es cierto? ¿El testimonio no es Es real del cierto. todo? ¿Fue otro día? No, es cierto. Y además hay una prueba objetiva que disipa cualquier duda. Es verdad que la defensa de Alfonso Basterra, digamos, puso en tela de juicio la credibilidad de ese testimonio, no por lo que dijera, sino porque se hubiera confundido de día o de hora. Pero es que hay datos objetivos que confirman que efectivamente fue así, que fue a la hora que ella dice. El primero, ¿cuál es? Es un ticket de compra. El novio de esta chica compró unas zapatillas deportivas en un establecimiento de la calle General Pardiñas. No sé si conoces Santiago. Sí, General en el Pardiñas es la Decathlon, calle... creo que dijera, ¿no? Sí, y es la calle paralela por abajo de Doctor Teixeiro, que es donde vivía Rosario. De manera, digamos, que lo que es el escenario es perfectamente, digamos, adecuado a lo que voy a decir. Esta niña, un día por la tarde, a los pocos días de haberse encontrado el cadáver de Asunta, acude a la policía, a la Guardia Civil. Nosotros nos enteramos porque llama de la Guardia Civil al juzgado. Estábamos en otras declaraciones del caso Asunta y llaman por teléfono, y entonces se nos hace la advertencia de que hay una niña que está en la Guardia Civil con su madre diciendo que ella vio a Asunta la tarde de los hechos. También se le preguntó e interrogó convenientemente, y ella, junto con su novio que lo confirma, aportan el ticket de compra de las zapatillas, y ahí puede haber una diferencia a lo mejor de hora, pues de minutos, que no es el caso porque no se analizó hasta esos extremos, pero digamos el dueño del establecimiento confirma que fue esa tarde y sobre esa hora, y que podría haber unos minutos con respecto al horario, digamos, estándar. Pero es que hay además otro detalle. Primero, esta niña lo que dice es que la ve con Alfonso, no con, no con Con Rosario. Rosario. ¿Qué quiere decir eso? De que Rosario, como bien dijo en su segunda declaración, ella fue a por la niña porque la niña de primero le dijo que no iba a tener, después que sí, y entonces la fue a buscar. Y cuando estaban bajando por la galuresa, que es la cámara que la coge, la niña le dice, lo pensé mejor, voy a hacer los deberes, déjame otra vez en casa. Y la deja en casa. La deja en casa después de la toma de imágenes de la galuresa, que fue, digamos, la prueba que de algún modo sentenció, sin posibilidad de otros argumentos más válidos, sentenció a Rosario y a Alfonso Basterra. Alfonso no sé por qué, porque de hecho ya dije que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no declaró probado que fuera en el coche. Bueno, vuelvo al tema. Rosario dice que la deja en casa, y efectivamente la niña está sola sin Rosario, está con Alfonso. Alfonso no fue ateo. Luego, es evidente que la niña estaba en Santiago a las 6:00 de la tarde. Las cámaras de Teo reflejan en la ida antes de esa hora. No recuerdo ahora de memoria, no sé si son las 5:00 o las 6 menos algo. Pero es que hay más. Es que una vez que la ven Clara Baldar, que es la chica esta, la testigo amiga Sí. de Asunta, y su novio, una vez que la ven,
la ven con su padre y los dos en el juicio dicen que caminaba con absoluta normalidad. Si Asunta llevara en ese momento la cantidad de dosis de droga de lorazepam que se dijo, es evidente que tenía que estar en estado precomatoso. No son palabras mías, son palabras de los forenses. Y desde luego su deambulación tenía que estar afectadísima. No podría ir andando con esa normalidad que la dicen haber cruzado y ver cómo cruzaban hacia arriba, hacia República de Salvador, andando perfectamente. Pero es que hay más, hay una tercera persona en discordia que tampoco convenía a las tesis oficiales y que me supuso su mera mención una reprimenda considerable por parte del juez de instrucción. ¿Cuál fue? Justo a los pocos minutos, y encajando perfectamente en el horario, a los pocos minutos de que Clara Baltar haya perdido de vista a la niña, hay una persona, un varón, que la ve en el cruce de la República de Salvador con la calle, no me acuerdo del nombre, que es la calle donde estaba la discoteca Don Juan y Liberty. Es perpendicular bajando hacia la Plaza Roja. ¿Vale? Está de la tienda y de la esquina en la que la vio Clara Baltar sobre 200 metros. Suben, y bueno, por alguna razón baja ella sola. Esta persona se presenta al día siguiente a primera hora en comisaría diciendo: acabo de ver en la prensa que una niña china apareció muerta ayer en una cuneta de las inmediaciones de Santiago. A esta niña la vi yo ayer a las 7:15 de la tarde en el cruce de estas dos calles. Y se le pregunta, ¿está usted seguro de que era ella? Y él dice, absolutamente seguro, porque además es que yo la conocía personalmente. Bueno, eso evidentemente exoneraba de toda responsabilidad a Rosario. Ah, no, pero es que ya se había decretado la caza y defenestración de Rosario, y entonces ese señor había que llegar a él de algún modo para que dijera que no era cierto lo que había dicho. Claro, entonces, eso fue a la misma hora, ¿no? Dicen que sobre las 6:20 de la tarde. Claro, pues esto era sobre las 7 menos algo. Y no hay más testigos, o sea, solo Clara Baltar, el novio, y este señor, ¿no? Exactamente, y luego el documento de la compra. Entonces, acabo, porque me parece que es interesante el comentario. Una vez que nosotros tenemos conocimiento de la existencia de esta persona, yo llevo a cabo mis indagaciones y llego a saber quién es exactamente esta persona. Porque cuando llega el día de declarar ante el juez y no la policía, dice, no, yo no dije eso, se tuvieron que haber confundido los policías. Porque yo lo que dije fue que había visto una niña china que no era Asunta. Yo le pregunto, mire, si vio usted una niña china que no era Asunta y usted se dispuso a colaborar con la investigación, ¿a qué coño va usted a la policía a decirle que vio una niña que no era Asunta? Porque le habrán dicho, usted es idiota. Si viera Asunta nos hubiera interesado, pero si no era y está tan seguro. Pero claro, es que se coge antes a un mentiroso con cojo. Yo le pregunto a los dos policías nacionales. Uno me dice, yo no fui el que hablé con el testigo, pero fue mi compañero, y mi compañero me dijo que sin ninguna duda era Asunta. Su compañero declara y dice, a mí el testigo me dijo sin ninguna duda era Asunta. Y yo por si acaso, y para cerrar el círculo, llamé al comisario jefe de la comisaría de Santiago y le dije, mire, supongo que dada la trascendencia que tuvo el caso desde las primerísimas horas en que apareció el cadáver, supongo que usted, si le vienen dos subordinados a decir, mire, que viene aquí un señor a decir esto, si usted les habrá dicho, ¿estaba seguro y estáis seguros de que efectivamente dijo eso? Y el comisario dijo, totalmente seguros. Para que no haya, digamos, desconfianza, el comisario conocía personalmente al juez Taín. Es decir, no iba a hacer algo faltando a la verdad, mintiendo en ese sentido. Pero hay más. Es que yo cuando le pregunto a esa persona, una vez que ya sé quién es y cuando veo que me está cambiando la versión, el juez se pone nervioso. Cuando yo le pregunto cuál es su oficio, me pregunta al juez cuál es el interés de esa pregunta y de la respuesta a efectos de investigación de quién había sido el autor. Y yo le dije, usted creo que lo sabe, pero deje que sea él que lo explique. ¿Cuál es su profesión? Soy profesor de economía. ¿En la Facultad de Económicas de Santiago? Sí. ¿Quién es su jefe de servicio? Mi jefe de servicio, inmediato superior, es el señor Taín Vázquez, hermano del juez de instrucción.
No quiero hacer ninguna afirmación, digamos, que se considere calumniosa. Estoy haciendo un relato veraz que tengo documentado y que puedo exhibir donde y cuando se me requiera. Bueno, al final siempre se preguntó si había testigos, sobre todo ahora que hablas del juez, por ejemplo, recordando el tema de las fotos, ¿no? Se insinuó Sí, que las fotografías de Asunta sí. supuestamente eran a horas intempestivas, que Y ella estaba libidinosa. con drogada, Como es lo que sí, decían. sí. ¿A ti te parecen raras esas fotos? Hay una frase que no sé si fui yo o alguien en la sala que la pronunció. La suciedad está en la mente de quien mira. Estas fotos fueron explicadas perfectamente por la profesora de ballet de la niña y declaró, a preguntas de la defensa de Basterra, de que ese era el uniforme que se había puesto todas las niñas ese día para una actuación, que ella no veía absolutamente nada anormal y de que todas las niñas estaban exactamente lo mismo. Esto se trató de complementar con la aparición de semen en las bragas de Asunta, de semen de Basterra. Bien, también otra nueva mentira. Lo que pasa es que, hablando en plata, echa mierda sobre alguien y crea ya un estado de ánimo hostil hacia esa persona. Pero se había Pues, encontrado no, manchas no, no, de... por eso quería explicarlo. Ah, Lo que vale, se vale. encontró en la cesta de basura, perdón, de basura, en la cesta de ropa sucia de la casa de Asunta, fue un calzoncillo de Basterra. Se analizó, bueno, aparte de que sería el único hombre que tendría acceso a esa casa, se analizó y había, las palabras son restos biológicos, correspondientes con el perfil genético de Alfonso Basterra, no semen de Alfonso Basterra. Pero entre las fotos, la mala interpretación, la torticera y sucia interpretación de la libido que demostraban, el tema de la situación de drogadicción de la niña sin ningún examen de ese día en concreto, etcétera, etcétera, digamos, echaban por tierra esta teoría. Eran restos biológicos de una prenda de Alfonso en una misma vivienda en la que hay una braga de Asunta, entre otras prendas de Asunta. Eso fue lo que hubo. También, Perdón, y vaya por delante de que esto es una defensa de Alfonso Basterra, no de Rosario, que nada tiene que ver. claro, o sea, ahora que me hablabas de horarios, de testimonios, de cuándo pudieron llevar el cuerpo, si esta chica había visto a Asunta y Alfonso Basterra, según este relato y lo que tú crees o lo que tú piensas del caso, el cómo se produjo la muerte de Asunta, ¿crees que la raptaron en Santiago? O sea, que una persona presuntamente raptó a Asunta justo cuando se va de la mano de De la sus madre. padres Sí. sobre las 7 de la tarde, pudo haber sido. Eh, sí, seguramente sí, porque la niña fue vista andando sola, primero con el padre y luego sola, por 3 personas. Es decir, después de que haya salido del dominio de la madre y también del dominio del padre, porque ya el padre no aparece como acompañante de Asunta ante esta persona profesora de economía. O sea, realmente hablaríamos de una persona, un posible depredador que a la luz del día se quiso llevar a una niña sin ningún tipo de planificación ni absolutamente nada. ¿Sí? Eso parece. Desde luego no hay evidencias de que haya sido de otra Pero qué manera. raro que justo dejen el cuerpo cerca de donde vivía Rosario Porto Enteo. ¿Sí? ¿Sí? Yo no sé si esa persona tenía conocimiento de los movimientos de la niña de Rosario Porto, porque tampoco yo estoy afirmando de que Cerón Jaramillo haya sido el autor. Eso, digamos, el juzgado de instrucción, una vez que lo imputó a instancia de la petición de la acusación popular, lo desimputó una vez que se presentaron esas pseudo pruebas de descargo. Pero quiero decir, yo tampoco estoy apuntando a Cerón Jaramillo como el autor del asesinato. Y evidentemente no estoy haciendo ningún tipo de alegato en favor de Rosario porque yo ya estoy hablando de que la última persona que fue vista con la niña fue su padre, Alfonso, en la calle General Barriñas. ¿Y eso quedó acreditado en el juicio? El tema Sí, sí, total. de Clara Baltar, que la vio a esa hora. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí.
Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, el tema de, ahora que me acuerdo, lo del blog de Asunta, eso se debatió en el juicio, lo de, creo que se llamaba Asunca o algo así, que tenía un blog que ahí hablaba de alguna cosa un poco rara quizás para la edad que tenía. Lo que sí recuerdo, y que se asemeja a lo que me estás preguntando, es que la figura de una tercera persona, no ese día, sino otro, otra persona que habría entrado en el domicilio de Rosario y Asunta Ah, a sí. altas horas de la madrugada. Vamos a ver, en ese caso, la historia es la siguiente. Parece ser, así lo dijo la gente que declaró y que conocía a Rosario y que conocía su casa, que Rosario y la niña eran muy despistadas y no es la primera vez que dejaban las llaves de casa puestas por fuera, una vez que entraban. Y entonces pues, se pusieron posís por toda la zona de entrada diciendo acordarse de quitar las llaves. Bien, una vez que se conoce, bueno, una vez que ya Rosario está en prisión y todo esto, eh, Rosario habla de esa situación y se le echa en cara el hecho de que no haya presentado denuncia, ¿no? Porque un intruso una noche había entrado allí. Bien, la historia parecía que, o por lo menos la oficialidad la consideró una veleidad sin ningún tipo de relación con los hechos, Mm. o una invención de Rosario para tratar de exonerarse de responsabilidad, pero lo cierto es que una vez que se conoce esa historia, aparece en escena una tercera persona que es importante para corroborar la presencia de ese individuo en esa noche en ese domicilio. Esta señora es amiga de perdón, es madre de una amiga de Asunta y entonces Rosario se va a la policía a denunciar. En la policía las denuncias no se recogen al momento, se le dice que espere su turno y ella llega un momento en que decide marcharse. ¿Por qué? La razón que ella da es, por una parte, porque siendo la persona llevando una capucha, no podría no podría identificarla y voy a someter a mi hija a unas diligencias de reconocimiento en rueda que van a causar mayor trauma que el que ya le causó la aparición de un intruso en su habitación a altas horas de la madrugada. Vale. Esto digamos que es real, se dijo que era una ficción, una invención. Esto es tan real como que Rosario le pide a la madre de esta amiga de Asunta, oye, mira, pasó esto esta noche, no, perdón, no pasó esto esta noche, dijo, ¿podías llevarte a Asunta con tu niña si van a las Rías Bajas, a la playa? ¿Podías llevarte a la niña porque no quiero que esté en casa porque hubo un incidente desagradable y no quiero que se coma el coco con esta historia? Y le dice, sin ningún problema. Entonces, esta madre, que fue testigo también en la instrucción y en el juicio, lo dijo clarísimamente. Dijo, yendo para la playa, para las Rías Bajas, les digo a mi hija y a Asunta, ¿por qué no jugáis a contar una historia cada una y así vamos pasando el tiempo en el viaje? Entonces, primero su hija se inventa una historia y la cuenta, y a continuación, Asunta supuestamente se inventa una historia y la cuenta. Y entonces empieza a decir, Y era esa. esta noche, esta noche en mi casa entró un hombre encapuchado que quería matarme y se dirigió a mi cama. Menos mal que mi madre se despertó y empezó a gritar y a pelear con él y se escapó corriendo. Entonces la madre en ese momento dice, a mí me estaba contando una cosa que me parecía tan real, porque la niña lo contaba como si fuera una actriz, porque lo contaba con muchísima fidelidad y credibilidad, que le dije, Asunta, ¿este cuento te lo estás inventando o esto pasó en tu casa? Y Asunta acabó diciendo, esto pasó esta noche en mi casa, y si no es por mi madre, ese hombre me hubiera estrangulado. Eso es la realidad. Pero ese hombre no podía ser Alfonso Basterra, supuestamente. Podría ser, podría ser. Pero yo Claro. no me atrevo ni me aventuro a decir más, porque estaba encapuchado. Se dijo, eso es una mentira de Rosario, porque Rosario, además siendo abogada, tenía que haber presentado una denuncia. Rosario fue a hacer la denuncia, y de hecho hay prueba de ello, pero al final no la formalizó por eso, porque yo, como abogado, si tengo una hija que pasa por ese trauma, tampoco presento denuncia, porque sé que no va a aparecer el autor. Claro, pero
Aquí realmente, luego, a partir de esta versión, que resulta complicado incluso llegar a creer, una persona entra a un edificio en Santiago, a una casa, o sea, en este caso Sí, sí, era sí, un sí, piso la verdad es que sí. La verdad es un tanto increíble. difícil, ¿no? De creer. O Difícil. sea, lo Sí, más sí, sí. fácil sería creer que las personas de la casa hubiesen sido o cómplices de Sí, la sí, persona que entra o... sí, sí. Sí, sí, sí. El sentido común apunta en la dirección que tú bien dices. Pero ya digo, esto sale de la boca de Asunta en la invención de un cuento y que Rosario no le había contado nada a la madre de esta chica amiga de Asunta Claro, pero para... realmente hay una foto, ¿no? Donde se ven las marcas de que habían intentado Sí, forzarla. sí, 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 sí. Fotos de Rosario. No, En De el, Asunta me refiero, ¿eh? si no me falla la memoria, no quiero mentir, yo creo que era Rosario, pero tampoco te puedo decir que no fue, que no haya sido Asunta. En eso no Claro, tengo la yo certeza. recuerdo que Asunta le envió unas fotos por teléfono a una amiga suya donde le muestra que tiene unas marcas de lo que pasó. Ajá. Pues si tú viste las fotos era así, sí. Sí, a no ser que fuese una recreación de televisión, pero yo recuerdo las Sí, fotos, o sí, sea, no... sí, sí. ¿Y no crees que entonces, hablando del caso en sí, de la muerte de Asunta, no pudo haber pasado lo mismo? O sea, que los padres presuntamente fuesen cómplices de un acto de acabar con la vida de la hija, aunque ellos no fuesen la mano Los ejecutora, ¿no? ejecutores. Vuelvo al principio. ¿Qué razón tiene de ser de que los dos estén peleando por la custodia? Alfonso, el económico, pero Rosario, a ver, no es la multimillonaria que pintaron los medios durante toda aquella época, era una persona solvente económicamente, pues su padre había hecho un patrimonio y tenía varias propiedades inmuebles, era abogada en ejercicio, quiero decir, no tenía dificultades económicas, Alfonso no tenía oficio ni beneficio. Entonces, ¿qué sentido tiene que Rosario diga, vale, Alfonso, tú que la quieres tanto, te haces cargo de ella y yo tengo un régimen de visitas? O más, otra alternativa, como la niña me molesta para llevar una vida de desenfreno, que es lo que se debe entender, pues la meto interna. Y Y la la, voy a visitar de vez en cuando. y la herencia era para Asunta, la herencia de los abuelos, que siempre se habló de la muerte, de... Sí, es otra de los bulos que corrieron por ahí y además ese bulo se conocía desde el primer día. Se dijo, una de las causas de la muerte, los abuelos dejaron todo a Asunta y los padres de Asunta no quieren perder esa herencia y limitarse a administrarla hasta que sea mayor de edad. Claro, ella no Vale. era la heredera universal. Asunta, o sea, Rosario era la heredera universal, sí. Pero cuando fue, es decir, aunque no hubiera testamento, pero en la caja fuerte que Rosario permitió abrir antes de ser persona investigada, aunque fuera sospechosa, a ojos del juez Taín y de la policía, eh, Rosario dejó abrir la caja fuerte de la casa y allí estaba el testamento. Y evidentemente el testamento se coteja con los actos de última voluntad de que era el último, de manera que no había ninguna duda. Ahí se desechó categóricamente esa presunción que se había establecido porque la única heredera era Rosario. No estaba destinada a Asunta para nada. Asunta no tenía nada que ver en la herencia. Es decir, y eso se sabía desde el principio y maliciosamente se ocultó y se dio a entender de que el tema era una cuestión también económica. O sea, incluso ahí la pregunta, donde está el altar, donde se encontró el cuerpo de Asunta, hay un Sí, cartel que pone Asunta, dinos qué pasó con tus abuelos. sí, sí, porque supongo que sabrás que también se presumió de que Rosario y o Alfonso habrían asesinado a los abuelos porque era muy extraño que hubieran muerto. Hmm. Bueno, tan extraño como que una era septuagenaria y el padre octogenario y con problemas cardíacos. Eh, y aquí se podría decir, ¿por qué no se hizo la autopsia? Pues, ¿por qué no se hizo la autopsia? Si tan raras eran las circunstancias de que dos personas mueren con una diferencia de tiempo escasa, ¿por Unos qué no se meses, hace ¿no? una investigación? Sí. Y yo también me pregunto, ¿por qué no se hizo la autopsia de Asunta? Se pidió autorización para su incineración y el juez dio autorización. Si estás investigando
un caso de asesinato, lo que estás haciendo con ese consentimiento es destruir cualquier vestigio de prueba que pueda cotejarse en un momento posterior y enfrentarse a la prueba pericial oficial del juzgado, a la médico Qué raro, forense. ¿eh? Sí, sí. Pues hay una autorización explícita e inmediata. Pero ¿por qué quisieron incinerar a Asunta tan rápido los padres? Bueno, no había, quiero decir, yo creo que es una cuestión en la que, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a tener en una caja? Digo, a la niña se le habían tomado muestras de todo tipo. No había por qué, digamos, no había ningún ánimo de ocultamiento. La niña es levantado el cadáver en la pista de Teo, es trasladada negligentemente al hospital donde se conserva el cuerpo de Asunta. Perdón que me entraba una llamada. Se deposita el cuerpo de Asunta en una cámara frigorífica y eso, según dijeron todos los expertos, echa por tierra cualquier posibilidad de establecer la data de la muerte. La data de la muerte se barajaron muchas posibilidades, pero mis expertos, y créeme si te digo que conté con los mejores, tanto los que llevé a juicio, dos catedráticos renombrados forenses de provincias andaluzas por cuestión de lejanía, como los que me asesoraron, digamos, verbalmente en Santiago de Compostela, dos eminencias en el mundo de la medicina legal, que quisieron, digamos, que no trascendieran sus nombres, pues porque Santiago, todo el mundo sabe que es muy pequeño y todo el mundo se conoce y no querían tener ningún tipo de implicación. Esa custodia del cuerpo de la niña fue una auténtica barbaridad desde el punto de vista médico-legal. Se alteraron absolutamente todos los parámetros como para poder establecer la data de la muerte. Pero, ¿y cómo murió Asunta? O sea, ¿qué dice la autopsia? ¿Solo por una sofocación? ¿Se creía que Rosario Porto supuestamente le había colocado un cojín? Sí, un cojín que se lo habría puesto para ayudar a morir porque estaba ya dopada con cientos de pastillas de lorazepam y demás. Eso fue una de las tesis oficiales. Yo estoy esperando que me enseñen la primera prueba que demuestre de que Rosario Porto cogió un cojín, qué cojín, y se lo puso en Claro, la boca. ¿cuál es el cojín que creen que Además, además, utilizó? además, sí, además hay una cosa, es que no se encontró ninguna, quiero decir, en la casa había cojines con restos biológicos de todos los miembros de la familia. Pero hay una cosa muy curiosa. No, al final estamos hablando del arma del crimen, ¿no? En teoría. Sí, pero no hay ninguna determinada. O sea, Eh, es azaroso, o sea, realmente el arma del crimen en este caso. sí, es una de más de las muchas presunciones que hubo. Puedo decir que la casa de Teo fue examinada por activa y por pasiva. Hubo además una segunda visita en la que yo ya sí intervine. Se examinó peldaño por peldaño. Las escaleras porque tenía que haber algún resto, porque Rosario Porto no podía físicamente con la niña, y menos con la niña muerta. Si la mató, como dicen y presumen, y se declaró probado en la sentencia, en la planta superior de la vivienda, tuvo que haberla bajado por las escaleras, o tuvo que haberla arrastrado porque físicamente no tenía fuerza, y no hubo ni un vestigio que haya aparecido. Hay más. En este sentido, yo pedí una prueba que se declaró pertinente por el juez Taín y que no se practicó. Y fue la de pedir una prueba de fuerza de Rosario. Yo quería demostrar si Rosario físicamente estaba capacitada como para transportar el cuerpo, primero hasta el coche, sin dejar ninguna señal, y después desde el coche hasta la pista, habiéndose, digamos, marcado toda la tierra de la pista en las zapatillas o en el calzado que llevaba ella, que ya te dije antes que no era el caso. Es decir, tenía que tener una fuerza descomunal para poder llevarla. Yo pedí esa prueba a través del IMELGA, del Instituto de Medicina Legal de Galicia. La respuesta fue para echarse a temblar o a llorar, tan acientífica como literal. En circunstancias excepcionales uno no sabe la fuerza que es capaz de tener. Y como se me contestaba en plan irónico, aunque no tenía ningún tipo de gracia, yo contesté a mis interlocutores: mire, ¿me quiere usted decir que en ciertas circunstancias yo puedo levantar un tren porque estoy muy estresado, porque acabo de sufrir una pérdida muy importante? Es decir,
Las trampas estuvieron de principio a fin. Lo digo, lo dije y lo reitero. Ya tuve 2 querellas de la Guardia Civil, las 2 archivadas. Lo que yo digo está documentado. Lo tengo documentado y a buen recaudo. No soy tan atrevido a mis años como para poder, y sobre todo sabiendo que lo que digo podría ser objeto de una nueva querella, no iba a ser tan estúpido como para dar pie a que se me presentara en este momento. Pero, o sea, Asunta era mucho más alta que Rosario. O sea, era una niña, sí, de 13 años, pero parece que era corpulenta, que era bastante alta. Yo, si te soy sincero, yo a Asunta no la llegué a conocer en vida. Claro. Y lo que sé, lo que veo son fotos, pero claro, son fotos que trascendieron a los medios de comunicación, pero de varias etapas de su vida. Yo no sé cómo era, pero desde luego el cuerpo de Asunta era un cuerpo, digamos, Asunta era más alta que su madre. Sí, 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 no, al final esto sí se llegó a pensar en muchísimas ocasiones, o sea, nosotros desde fuera pensábamos en solo Rosario Porto, inducida supuestamente por Alfonso Basterra, como se llegó a contar en un momento, plantean la muerte de Asunta, ya lo habían intentado antes, al parecer, en esa ocasión que tú me comentabas que entraba al piso, y justo ese día pues ya es el día final, el día que pone fin Sí, sí. a toda esa convención que tenían planteado y lo hacen de esa manera. Sí. Pero Alfonso Basterra se va buscando como coartadas, ¿no? Justo ese día para que no lo pillen. Aún así, la sentencia lo que hace es que decir que él va detrás, ¿no? En el coche. Sí. Sí, pero esa parte fue anulada como te dije antes, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esa parte la elimina. Dice que no se puede presumir contra reo esa supuesta ida de Alfonso en el asiento trasero. Si no se le ve, que no hay prueba de que se haya ido, no se puede declarar probado de que haya ido ahí. Se especuló con que era muy listo. No sé si sabes que Alfonso Basterra vivía en la avenida en la calle República Argentina, Sí. que es no perpendicular, pero forma un ángulo oblicuo con la de Rosario Porto. Había que dar la vuelta a la esquina para ir. También fíjate en otra cosa que es importante. Para establecer la data de la muerte se habló de una hora que luego se tuvo que desmentir porque había también, de nuevo, en otros objetivos que desautorizaban esa versión. ¿Cuál era? Se especuló con que la hora de la muerte, que la niña salió muerta o muriéndose de la casa de Alfonso, en torno a las 3 y algo de la tarde. ¿Qué ocurre? Que hay una cámara de una entidad bancaria en la esquina de los domicilios de los dos Que padres se ve a Asunta y pasar, ¿no? que se ve Asunta pasar perfectamente andando sola sin ningún tipo de afectación. Situación física que perdura 2 horas y pico después cuando la ve Clara Baltari, cuando la ve este testigo profesor de económicas. O sea, entonces nos queda claro que la fotografía o el vídeo en la galuresa es cierto, pero Sí, Rosario Porto sí, en su segunda declaración dice que vuelve. Y vuelve. vuelve sobre las 6 de la tarde, o sea, 6 menos cuarto, a las 6 vuelve y a las 6:20 se le está viendo a Asunta con su padre cerca del Decatlón de Santiago de Sí, Compostela. sí, sí, sí. Hay otro dato a mayores. Eh, Hay una página Excel elaborada por la Guardia Civil de todas las cámaras y de todos las llamadas telefónicas de esa tarde desde el teléfono de Rosario. Eh, Cuando fue el día de la prueba pericial referida a esa cuestión, resulta que, bueno, yo encuentro una coartada para Rosario en ese listado. Y cuando le pregunto a los técnicos me dicen que eso es un falso positivo. Muy curioso, sí. Te veo la cara y yo puse la misma. No, Es pero, un o falso sea, ¿a qué te referirías con...? positivo. A que parece como si hubiera pasado, pero realmente no pasó. ¿Por qué ahí sí y en los otros hay que creerlos a pies juntillas? ¿Pero qué pasó, Rosario? O... Rosario lo que explicó fue que había ido, una vez que dejó a la niña, se fue a la casa, la dejó abriendo, la dejó ventilando con la ventana abierta, se fue a Decathlon para comprar una pelota que le pedía una profesora a Asunta, y hizo ese recorrido y volvió otra vez a Santiago, camino de Teo.
O sea, pero tendrá que haber un ticket de la compra de la pelota, Sí, ¿no? sí, eso no tiene ningún género de duda. Ah, vale. Pero lo que sí es cierto es que hay una indicación de llamada telefónica efectuada a través de un repetidor en el camino que ella dice haber recorrido. Y otra cosa que es importante, ten en consideración que te acaban de matar a tu hija. Que no solo eso, sino que te encarcelan como presunta autora de la muerte de tu hija. El psiquiatra Luis Ferrer y Balsebre, que la asistió junto con una psicóloga, Alicia Arce, declaró en el juicio e hizo un informe en este sentido de que es muy normal que en situaciones de estrés tan importantes y tan fuertes como Te esta, olvides de cosas. uno te olvides de cosas. Lo anormal sería que te acordaras de todo de forma ordenada. Hay unas teorías últimamente que me llegaron a través de facultades de Derecho, de psicólogos expertos en esta materia, de que lo que dicen es que cuando una versión está dada, digamos, con mucho lujo de detalles, sin ninguna contradicción y sin ninguna, digamos, connotación negativa para quien la hace, eso es síntoma y sospecha de preparación. Cuando se dice de forma aturdida, desordenada y demás, eso es síntoma de credibilidad. Y estas fuentes hablan de que apuntan y avalan, o dicen avalar la teoría ya expuesta en una obra de una periodista coruñesa sobre el tema de la muerte de Asunta, que es la de un crimen, un asesinato vicario. Pero, Hay más de una persona experta que apuntan en esa dirección. ¿y lo de las conversaciones En el calabozo. en el calabozo, eso? ¿O lo de tu imaginación calenturienta? Sí, sí. ¿Tú no lo ves raro Eh, eso? A ver, sí llamó la atención y además de hecho se le dio muchísima importancia a la hora de no creer nada de lo que hubiera podido salir No, de la no boca de lo Rosario Pérez. pudieron considerar una prueba indiciaria, ¿no? Porque eran ilegales esas escuchas, ¿no? Sí, no se pudo tener en consideración por eso, porque eh, vamos a ver, cuando una persona es detenida y tiene derecho a la presencia de un abogado en su declaración, la obtención de declaración de forma espuria e ilegal, que es lo que se hizo en esos calabozos, no es válida, es nula. ¿Qué pasa? Yo pedí la nulidad de esa prueba, no porque no me conviniera, porque yo siempre lo digo. Rosario, cuando están hablando de esto, está diciendo, Alfonso le dice, tranquila, nena, que esto se aclara, ya verás, y mañana ya estamos en casa, no sé qué, no sé cuándo. Y Rosario, la palabra que le sale de la boca es, sí, Alfonso, mañana estaremos en casa, pero ya la niña no nos la devuelve nadie. Y él le dice, bueno, mujer, espera, no te preocupes, estate tranquila, pero mejor no hables que nos pueden grabar. Al único que perjudicaba esa grabación era Alfonso. ¿Qué ocurre? Yo siempre dije que a mí me gusta jugar limpio los partidos. Y a mí se me estaba haciendo un juego sucio y yo quería desembarrarlo. Conseguí en esto, declarando una nulidad, que después se malentendió y se consideró que era una prueba de descargo el hecho de que nosotros hubiéramos tenido interés en eliminar esa prueba. Rosario en esa prueba no dice absolutamente nada que le perjudique. Hay otro detalle, por ejemplo, cuando la prueba indiciaria sabemos lo que es los que nos dedicamos a esto. Cuando fue el juicio, el fiscal, con buen criterio, como su papel, les explicó a los jurados qué es la prueba indiciaria. Pero claro, les dijo algo que no es la prueba indiciaria. El ejemplo que puso fue exactamente, si ustedes se acuestan hoy por la noche y ven que la calle está seca y mañana al levantarse abren la ventana y ven que está mojada, ustedes entenderán que llovió, ¿verdad? Claro, pues eso es la prueba indiciaria. Aunque no hayan visto, saben que llovió. Y yo le dije, mire, no es así, porque pudo haber pasado el camión de la basura, haber regado la calle o mil circunstancias diferentes a la lluvia, de manera que eso no es una prueba indiciaria. Pero bueno, se convenció a los jurados de que eso es una prueba indiciaria y actuaron en consecuencia. A la mitad de esas conversaciones, ahora que me estoy acordando, me llamaba bastante la atención el tema de matar con un cojín, que hablaban ahí. Yo no mataría a un bicho con un cojín, algo así decía Rosario Porto, ¿no? Y justamente es lo que estábamos hablando ahora, de que Sí, el arma de los hechos, supuestamente ese sí. cojín, que no se encuentra, ¿no? Por ninguna parte. Ese cojín no se encuentra, ese cojín no lo pudo retirar Rosario de la casa, no apareció en el coche, no apareció en su casa fue, digamos, puesta patas arriba en las horas inmediatamente siguientes a la aparición del cuerpo de la niña. Son todo presunciones.
Una cosa son indicios y otra presunciones. Y las presunciones en contra de un acusado no valen en derecho penal. ¿Y no había alguna foto o algún vídeo de la casa o alguna compra de algún cojín y que hubiese desaparecido? Eso llegaron a investigarlo porque, claro, o sea, estamos hablando de... O sea, si hay un atropello, el arma de los hechos sería el coche. O sea, si hay una sofocación, como en este caso, sería el cojín, ¿no? El arma. Sí, yo creo que si se llega a hacer alguna vía de investigación, digamos, diferente a la que se hizo, habría quedado medio puesta en entredicho la investigación oficial y probablemente no se hubiera llegado a una condena, o sí, pero de otra persona. Hablabas tú con razón, ¿no? De la posibilidad de que los padres se hayan puesto de acuerdo en buscar a un tercero para que llevara a cabo la acción. Bueno, yo en este sentido siempre hago una cita de la escritora Elvira Lindo, que en aquellos días en El País había publicado un artículo sobre el caso Asunta, diciendo que, vamos, es imposible que alguien pueda ponerse de acuerdo con su marido para matar a su hija. Y yo pienso lo mismo, es decir, una cosa es que alguien le dé un ataque de locura o que alguien esté hasta las narices de aguantar a una niña resabiada, y otra muy distinta es que un padre y una madre se pongan de acuerdo, planifiquen, contraten a un sicario y después se tapen mutuamente, ¿no? Bueno, otra cosa sería que estuviesen inmiscuidos en algún tipo de red o algo así, o en cosas oscuras que no han salido a la luz, y de ahí Sí. ese tipo de contacto que pudiesen tener y que pudiesen acceder a él para hacer ese tipo de acción, ¿no? Sí, no, en las redes de Rosario no se encontró nada extraño. En ¿No las tenía redes de amistades Alfonso, peligrosas, Rosario Porto? que a mí me conste, no. En el tema de Alfonso ya es otra cosa, es decir, en el tema de Alfonso se habló de contactos con niñas menores de origen asiático. Claro, Pero se en el habló de caso de eso por Rosario, el Facebook, ¿no? Que tenía unos sí, contactos ahí un poco raros. sí, sí. Pero en el caso de Rosario no. Claro, o sea, lo que se especulaba es que Rosario habría sido cómplice de algún tipo de acto del padre, algún tipo de acto perverso, ¿no? En contra de la voluntad de la niña. Sí, tengo que decir al respecto una cosa Sí. que no salió y creo que es importante. Rosario Porto fue vista por muchos psiquiatras. Todos ellos declararon en el juicio. Un psiquiatra que se llama, de apellido Ramiro, que la trató en las fechas inmediatamente anteriores. Otro psiquiatra que se llama Julio Brenya González, que también había asistido, pero dejó de asistirla porque eran amigos y le parecía que la distancia que debe mediar entre médico y paciente, que podía, digamos, perturbar una buena percepción de la problemática que tenía Rosario, y entonces digamos que dejó de atenderla. Pero Julio Brenya y Ramiro declararon en el juicio. Luis Ferrer y Balsebre declararon en el juicio. Y todos convinieron en decir que Rosario Porto era una persona que no era capaz de matar a una mosca. Intervino una psiquiatra italo-argentina que había tenido también relación con ella en un internamiento en una clínica privada de psiquiatría. Y también dijo lo mismo, Rosario era incapaz de matar una mosca. Lo que sí era un alto riesgo de que se autolesionara o se suicidara, como finalmente acabó haciendo en la prisión de Brieva. Pero quiero decir, la personalidad de Rosario no encuadra. Y luego hay otro detalle, y es Rosario Porto, en los días inmediatamente anteriores al fallecimiento de Asunta, no había estado con ella como para percibir si efectivamente estaba drogada o no, porque primero estuvo ingresada en un psiquiátrico y después la niña se fue a Vilachuan con la madrina para pasar unos días de verano, porque, digamos, la niña no tenía por qué estar atada a una madre con un trastorno como tenía mental como tenía Rosario, y entonces se fue de vacaciones. Rosario en los últimos tiempos no había tenido relación con Asunta. Claro, no, pero Muy poca. lo que tú dices de no podría matar una mosca, según lo que dicen estos psiquiatras, pero luego sí que podría hacerse selfies con el féretro de su hija, ¿no? Es algo un poco raro también, ese tipo de fotos que se vieron. No sé si te acuerdas, que se sacaron un Sí, selfie allí.
Y está Rosario en el selfie, no lo sé, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí, eso. No lo sé, no te lo Están puedo decir. los dos, está Rosario y Alfonso, vamos. Sí, bueno, es una maniobra macabra, vamos, yo creo que es una, pero eso no es una prueba de cargo. No, pero ¿no te parece raro a ti eso? O sea, como intencionado, como haciendo la foto ahí. Yo, yo lo que recuerdo de esta situación es, digamos, un poco ambiguo, porque no fue lo que centró especialmente la atención de mi defensa, pero lo que sí recuerdo es que había fotos de la niña, sí, en posición de cadáver, varias fotos. Ah, Yo como creo amortajadas. como amortajada, efectivamente, pero yo la figura paterno-materna, sinceramente, no la veo. Pero quiero decir, a lo mejor era un juego macabro, por supuesto, pero quiero decir, era una niña demasiado lista, demasiado tal, y tenía una personalidad muy grande y a lo mejor pues le gustaba hacer ese tipo de juego. Pero vamos, de ahí a decir que eso es una prueba de cargo como para condenar. No, 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 no te digo que No, sea no, no, una prueba de cargo, no, pero. no lo digo por ti, me refiero a que tampoco era un elemento que yo le prestara una especial atención. De todas formas, eh, por indicación del psiquiatra y de la psicólogo, y digamos, pasar página de una vez por todas de este dramático asunto que, digamos, mis consecuencias personales tuvo también de forma importante, Claro. me recomendaron como catarsis escribir un libro en el que ellos me van a ayudar, porque también se sienten de algún modo eh, no responsables, pero sí de no haber sido lo suficientemente explícitos o claros como para convencer al jurado de que Rosario no había matado a su hija. Lo veré con detenimiento, tengo ya toda la documentación ordenada, voy a escribir ese libro con detenimiento y con Ajá. todos los detalles. ¿Cuándo va a Y salir? todavía no empecé. ¿Eh? Ah, vale, vale. Me tiré las 4 últimas semanas a razón de 8 horas al día. Me traje del despacho para casa eh, los 20 y pico, 14, 15, 18 tomos que hay, Ten los cuidado que me que dieron no. oficialmente. ¿Eh? No, digo que tengas cuidado que. Ah, ya. Pero quiero decir que los ordené. Bueno, están en el ordenador del despacho también y en más sitios. Y están además en el juzgado. ¿No? En ese Bueno. sentido, no tengo miedo a la destrucción. Pero quiero decir, pero me fijaré en detalles como los que me pones de manifiesto porque considero que son importantes y le puedan dar también una cierta credibilidad a todo lo que escriba sobre el tema. Oye, para terminar, que te quería preguntar esto, porque recuerdo que hice un vídeo donde tú hablabas de un caso que no tenía nada que ver con el caso de Asunta, si no me equivoco, creo que era el de Ciudad Lineal, y tú mencionabas que podría haber algún tipo de relación con el caso Asunta o que había algún tipo de proximidad entre los dos casos. O sea, ¿por qué tú hablabas de eso? No me suena. Ciudad Lineal no era no era el de aquel hombre que mató a sus dos hijos, Bretón. No, 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 no. No, era un señor que era como un depredador en Ciudad Lineal, que había tenido varias víctimas, también muy jóvenes. sí me Yo- suena, Sí, pero ahora no te puedo decir. es que Ciudad Lineal está en Madrid, ¿no? Ciudad En la Lineal, provincia de Madrid. sí, 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 sí. Yo recuerdo que fue condenado una persona, Antonio Ángel Ortiz, se llamaba, que era un agresor que básicamente Operación Candy se llamaba. Y tú habías hablado de esto. Pues no, la Eh, verdad, si te soy sincero, no lo recuerdo, ¿eh? ¿No lo recuerda? ¿No? Yo no tengo el menor reparo, ya ves, en contarte todo lo que sé y tengo la fehaciencia, pero esto no me di cuenta ahora. Fíjate que tengo aquí el artículo. El abogado de Rosario Porto ve relación entre el caso Asunta y el de Ciudad Lineal. Y en el de Ciudad Lineal, que habían matado a una niña también previa agresión sexual. Es que Eh, sí, sí, o sea, habían sido varias, de hecho. Varias niñas entre 8 y 9 años, si no me equivoco. Ajá. Y tú comentaste esto bueno, es que hace ya de esto 12 años, ¿no? Que tú comentaste esto del pederast de Ciudad Lineal. Bueno, ahí empezaron a ver si realmente había algún tipo de relación
entre estos casos, ¿no? Y tú comentaste que sí, que creías que podrían estar relacionados. Relacionados. Si te soy sincero, no lo recuerdo O ahora. sea, lo que decías es que supuestamente había en el Ciudad Lineal una niña que también era de ascendencia asiática y que ambas habían sido drogadas. Y bueno, era por comentarte porque yo recordaba haber hecho un vídeo sobre eso y tal, pero bueno, si no lo recuerdas. Hombre, si lo tienes, si me lo envías, lo miro y te digo, pero es que no me acuerdo. Sí me suena lo de Ciudad Lineal, pero yo no sé si Ciudad Lineal era el tema de Jaramillo. No me hagas caso. Era cerca también, ¿no? Lo de Jaramillo. Yo creo que sí. Sí. Igual lo decías por eso. Puede Igual lo ser. decía, puede ser. Bueno, te enviaré la... Sí, sí. Justo donde hablaste tú esa entrevista, creo que era de Espejo Público o algo así. Ajá. Pues Y... envíamela que lo retomo y te digo algo. Vale. Vale, si quieres, pues te lo envío y me comentas. Pero bueno. Vamos a cerrar la entrevista aquí. Sé que hay muchísimas cosas que aún quedan por saber de este caso. Pero creo que hay un montón de cuestiones que nos has explayado, que quizás no conocíamos tanto este tipo de detalles. E igual, después de esta entrevista, hay gente que puede llegar a cambiar de opinión un poco o del todo en torno a lo que es el caso de Asunta y la culpabilidad completa de los padres, ¿no? No lo sé, porque yo de hecho, cuando hago declaraciones y cuando dicen su día declaraciones, lo que se decía, ¿qué va a decir el abogado? Pero ya digo, yo Claro, pero a día de hoy... yo en esa obra que pretendo publicar algún día, voy a hacer transcripciones literales y cita literal de dónde está, en qué minuto está de la grabación, etcétera, etcétera. Quiero decir, no voy a fantasear sobre la cuestión. Ok, pues muchísimas gracias, José Luis. Nada, Un placer haber estado venga, charlando contigo. lo mismo.